postrarme ante tus pies, adorarte, contemplar tu hermosura, tocar tu corazón, tocar tu corazón. Quiero decirte, si no estás. Buenos días, mis amados, bendiciones. Un saludo muy especial de parte de Cielos Abiertos, de la congregación. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados de casa. Vamos a colocar este servicio en manos del Señor. Ahí donde usted está en casa, cierre sus ojitos, vamos a orar. Vamos a colocar este espacio en las manos del Señor para que sea Él tomando el control de todo lo que hagamos acá en la congregación. Padre que estás en el cielo, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Padre, colocamos este momento en tus manos para que sea usted, Señor, tomando el control, Dios mío. Padre, de todo lo que se haga en este lugar, toma, Señor, la alabanza, Señor, la lectura, Padre, que la prédica, que esta palabra que se va a exponer en esta mañana sea de edificación para la iglesia, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, colocamos, Dios mío, Señor, la alabanza también, Señor, y que podamos recibir en casa esta palabra y la atesoremos en nuestros corazones. Aleluya, amén, gloria a Dios. Vamos ahí en casa, acompáñenme en 1 Corintios 1:18. Dice la palabra así en el nombre de Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Esta fue la palabra. Ahora vamos a pasar al grupo de alabanza. Disponga su corazón ahí desde casa, a alabar, a bendecir, a glorificar, a exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, las cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que sé.
viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, yo viviré por fe. Nada es y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en
buenos días, tengan todos mis amados hermanos, Dios les guarde en esta mañana dominical preciosa que nos regala nuestro Dios Todopoderoso, ya en este mes de octubre, ya estamos prácticamente a fin de año y damos gracias a Dios que nos ha sostenido hasta aquí. Dios les bendiga poderosamente, Dios les guarde y los siga guiando y fortaleciendo en este camino. Damos gracias a Dios por que Él ha sido bueno. Dios es bueno y tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Bendito sea el Señor. Así como un padre, si su hijo le pide de comer, no le va a dar una piedra o una serpiente. Dios, en su infinita misericordia y su bondad, porque Él es bueno, nos va a dar lo que nosotros merecemos conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es precioso, Él es maravilloso. Gracias te damos, Padre Santo, en esta mañana. Bendito Dios, pongo delante de ti, Señor, la palabra que va a ser predicada. Precioso Rey, a ti damos gloria, honra y alabanza. Bendice, Señor, a mis hermanos en esta hora, Señor Jesús, que esta palabra fluya, Señor, oh Dios de la gloria, Padre Santo, y cumpla el propósito para el cual es enviada, en el nombre poderoso de Jesucristo. Precioso Jesús, precioso Rey, gracias, Señor, porque tú eres Dios tardo para la ira, grande en misericordia, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, tenernos en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has guardado de este virus maligno, Dios Todopoderoso. Padre Santo, bendito Rey, y te damos gracias, Señor, te damos a ti gloria, honra y alabanza. Señor, bendice mis hermanos que están allí, Señor, conectados, guárdales en el nombre de Jesús. Prospera la obra de sus manos en el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta al caído, fortalece al débil, dale ánimo, Señor, a aquel que no tiene, en el nombre de Jesús, Padre Santo, y sigue fortaleciendo a aquellos que están ahí, Señor, parados en la brecha. Bendito Dios, y te damos gracias, Señor, por este ejército que estás conformando, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque somos tus soldados, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Bendito Rey, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema Descansemos en Jesús. Descansemos en Jesús. Y dice la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, busque allí su Biblia, Mateo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por el Señor. Si la iglesia quiere entender cómo podemos descansar en Jesús, es necesario mirar hacia el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento habla de un día de reposo, que era el sábado, o el Shabbat, como se conoce en hebreo. Shabbat significa descanso, significa reposar, ¿verdad? Y es algo que se remonta allá incluso a la creación, cuando el Señor estaba creando el universo. Dice la palabra en Génesis 2:2, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Y versículo 3 dice: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces fíjese que dice ahí que el Señor reposó el séptimo día. Eso no quiere decir que el Señor estaba cansado, ¿verdad?, al haber creado tantas cosas.
Él es todopoderoso y el Señor nunca se cansa. Entonces, ¿por qué descansó y por qué santificó el sábado? Entonces la palabra del Señor dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, dice de la siguiente manera: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Se da cuenta de lo que dice el profeta Isaías? Él no se cansa. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios reposó en ese séptimo día? Simplemente significa que dejó de hacer lo que estaba haciendo, ¿verdad? Dejó de hacer su obra creadora. Y bien interesante entender eso, ¿verdad? Porque eso nos va a servir para entender el significado del día de reposo, ¿verdad? Hoy en día hay controversias sobre el día de reposo, porque no se comprende el significado de este día. No se entiende la revelación de la obra completa de Cristo en la cruz. Y ahí estaba el Señor, ¿verdad? Mostrando de una manera prácticamente que velada, como una sombra, ¿verdad? Y así es como llegó a ser Él nuestro reposo, ¿verdad? El Señor. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús es nuestro reposo? ¿Cómo tú puedes descansar en Jesús? ¿Cómo puedo yo descansar en Jesús? ¿Verdad? El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, utiliza el ejemplo de su reposo en el séptimo día de la creación, simplemente para establecer un principio. Es decir, el principio del día de reposo para su pueblo, para luego revelarnos a Jesús como nuestro reposo. El cuarto mandamiento de la ley dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Para santificarlo para el Señor. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. O sea, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿verdad? Entonces, esto es para Israel. O sea, Dios les dice: ustedes tienen que acordarse del día de reposo para santificarlo. Para santificarlo, ¿verdad? Dice, el versículo 9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Entonces, en primer lugar, el día de reposo fue establecido desde la creación. Después, en la ley, le dice a su pueblo de Israel, que había sacado de Egipto, que debían guardar el día de reposo, el Shabbat en hebreo, para dedicárselo al Señor. Entonces, el día de reposo fue establecido para que el pueblo de Israel pudiera descansar de sus labores. Y después de ese descanso, empezar de nuevo. En ese día de reposo, ellos adoraban a Dios. Era un día dedicado totalmente a Dios. Ahora, las distintas facetas del día de reposo tienen un simbolismo, ¿verdad?, que apunta a la venida del Señor Jesús, quien iba a proporcionar un descanso permanente para su pueblo, para los redimidos, ¿verdad? Estando bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos trabajaban, se esforzaban, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, en relación con Dios, trabajaban y se esforzaban
para que Dios los aceptara. Y esta ley mosaica tenía un total de 613 mandamientos. Tenía que incluía leyes alimenticias, leyes sanitarias, leyes civiles, leyes ceremoniales, celebración de fiestas sagradas y muchas otras más. En total eran 613 mandamientos. Ahora, la situación que viene más adelante es que cada judío que estaba bajo la ley, ¿verdad?, ellos empezaron a percatarse, a darse cuenta de que no podían cumplir con todas esas leyes. No podían porque su naturaleza de pecado los llevaba a violar constantemente la ley, ¿verdad? Y por eso no había paz en sus corazones, ¿verdad? Pero ellos se esforzaban por guardar la ley, pero sucede que no podían. Entonces el Dios Todopoderoso, en ese mismo tiempo que establece la ley, les proporcionó unas actividades espirituales como ofrendas y sacrificios por el pecado, para que por medio del derramamiento de sangre de animales ellos pudieran acercarse al Señor para que sus pecados fueran cubiertos y pudieran restaurar la comunión con Dios. Entonces Dios les proveyó un sistema de sacrificios, aunque esos sacrificios no podían dar alivio a sus almas. No podían. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 1, dice la Sagrada Escritura: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. No puede. Entonces no había tranquilidad, no había paz en sus corazones, no había reposo. Por eso los apóstoles, analizando todo esto, cuando los gentiles, o sea, los no judíos, comenzaron a convertirse a Cristo, también muchos judíos se convirtieron a Cristo, judíos mesiánicos. Entonces los judíos cristianos comenzaron a decir a los gentiles que se circuncidaran, que guardaran la ley de Moisés. Entonces los discípulos en Hechos 15 hicieron el primer concilio y se juntaron todos los discípulos, los ancianos, para que el Espíritu Santo los dirigiera, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 15 ellos llegaron a la siguiente conclusión. Hechos 15, versículo 10. Mire la conclusión a que llegaron después de haberse reunido en el concilio. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ve? Clarito. O sea, ellos están diciendo, ¿cómo le vamos a imponer un yugo de las ceremonias, las leyes civiles, a la alimenticia, el Shabbat? Le vamos a poner ese yugo a ellos que ni siquiera nuestros padres ni nosotros lo hemos podido llevar. ¿Entiendes? Entonces dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por eso la Biblia dice en Efesios 2, por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Obras en este contexto que estamos hablando significa guardar la ley para ganarse el favor de Dios. ¿Entiendes? Lo que usted y yo tenemos que entender es que esos sacrificios que fueron establecidos en la ley para acercarse a Dios apuntaban era hacia el futuro, hacia el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice en Hebreos 10,
versículo 14, dice lo siguiente: y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿verdad? Cristo, ofrecido una sola vez y para siempre, ¿verdad? Dice allí el versículo 14 de Hebreos 10, y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, aceptables en su totalidad delante del Señor. ¿A quién? A todo aquel que creyera. Y por gracia era salvo. O sea, lo que no podían lograr los sacrificios de animales, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? ¿Recuerda cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor? Él dijo en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. El corderito que sacrificaba el sumo sacerdote en el tabernáculo no podía quitar el pecado, pero Jesús sí podía. ¿Entiendes? Entonces, cuando nuestros pecados son perdonados, cuando tus pecados son perdonados, entras en el reposo, en la paz del Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Porque la misma Biblia dice que cuando Jesús culminó la obra, cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, luego resucita al tercer día, la Biblia dice que se sentó a la derecha del Padre y descansó. O sea, terminó su labor. Cumplió la misión que el Padre le encomendó: expiar los pecados de la humanidad. ¿Verdad? ¿Y por qué descansó? Porque ya todo estaba hecho. Ya lo había terminado, hizo su obra perfecta y se sentó a la derecha del Padre. Gloria al nombre de Jesús. Ahora dice la palabra en Hebreos 10:12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. No se hace sacrificio de Jesús cada domingo. Ya fue un solo sacrificio. Y Él se sentó a la diestra del Padre. Cuando alguien se sienta, ¿verdad? Se sienta para descansar. El Señor está sentado a la diestra del Padre. Cuando alguien se sienta es porque quiere descansar. O sea, está en reposo. ¿De qué? De la obra que hizo. Entonces Jesús vino para que nosotros pudiéramos tener descanso en Dios. Jesús nos acercó permanentemente al Padre. Y nosotros lo recibimos por fe al Señor Jesús. Creímos. Entonces, al creer en Jesús, al aceptar la palabra, rendirnos a Él, entonces entramos en el reposo. Por tanto, Jesús es nuestro reposo. No tenemos que guardar el sábado, porque ahora Jesús es nuestro reposo. O sea, ya no es un día, es una persona, Jesucristo. Entonces Jesús santifica a todos los que en Él creen.
En Él, en Jesús, encontramos total descanso de nuestras labores. Las personas que hacen sacrificios para ganarse el favor de Dios son sacrificios inútiles. Muchos hacen sacrificio hoy en día, ¿verdad? Porque desconocen la obra del Señor. Que un solo sacrificio borró nuestros pecados. Y algunos aún sabiendo eso, y hablo a cristianos, se siguen esforzando para ganarse el favor de Dios. Entonces, igualito que en la ley. La única manera, iglesia, hermanos queridos, mis hermanas amadas, de tener el favor de Dios es creyendo en el Hijo de Dios. Entonces, cuando ayunes, no lo hagas para ganarte el favor de Dios. Simplemente porque tú quieres estar en comunión con Él, estar en su presencia. La Biblia dice que debemos pedir, no dice que hagamos sacrificios. Los únicos sacrificios que usted y yo hacemos son sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Porque usted y yo, por fe, usted y yo por la fe, alcanzamos las promesas de Dios. Y eso es precioso. Es importante entender eso. Gloria al Señor. Dice la Sagrada Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Ven? Para que fuéramos justificados, sin pecado, sin mancha. No tenemos que hacer sacrificios. Y entramos en el descanso del Señor. No solo el sábado, sino todos los días, todos los 365 días del año. Por eso, la invitación del Señor a descansar está activa, tiene vigencia. Tiene vigencia. Esas palabras de Jesús tienen vigencia. Venid a mí los que estén trabajados y cargados. Ahora, escuche esto. Esto no se refiere al que trabaja 10 horas en la empresa. El que trabaja día y noche en sus labores. Se refiere a aquellos que estaban tan cargados del deseo de agradar a Dios y no se daban cuenta que no podían y no hallaban descanso en su corazón. A ellos le dice el Señor: vengan a mí. Y cuando el Señor dice eso, los judíos estaban bajo la ley. Los 613 mandamientos que contenía la ley. Y tenían a la gente atiborrada, llena con cargas que no podían sostener. Y Jesús le reprochó a los fariseos. Y les dijo: ustedes atan pesadas cargas a los discípulos. Y ustedes ni con un dedo las mueven. Ni con un dedo las mueven. Las cargas eran para nosotros, no para los fariseos. Así es sabroso, ¿verdad? O sea, ustedes están obligando a la gente a hacer cosas que ustedes no hacen y enseñan cosas que ustedes no hacen. Por eso el Señor le dijo, el Señor dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces la gente en esta época vivían cargados, cansados de querer agradar a Dios, de tener paz, y no la tenían. Tremendo. Por eso que Jesús dice: vengan a mí, vengan a mí.
Y yo, Jesús, los haré descansar. Yo, no dice la secta tal, la reunión tal, la religión tal, sino la persona de Jesucristo. Entonces dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabes que los bueyes llevan yugo y eso los guía y van derecho arando la tierra? Si le quita el yugo, cogen para otro lado. Pero en este sentido es un yugo que podemos llevar. El yugo, ¿qué significa el yugo aquí? Sus mandatos, su palabra. ¿Y qué manda el Señor? Número 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué más manda Él? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en eso se resume toda la ley. Entonces ahora que tenemos a Jesús en nuestros corazones, ya usted tiene conciencia y puede obedecer los mandamientos porque tiene una nueva naturaleza. Y cuando fallamos, tenemos acceso al Padre a través del sacrificio y la intercesión actual de Jesús. Jesús intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero es interesante que dice, y hallaréis descanso. Ahí está, descansa en Dios, descansa en Dios. Ahora cuando Jesús dice, yo soy manso, Él quiere decir que él se sometió a la voluntad de su Padre y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahora que tenemos al Señor en nuestros corazones, entonces ahí ya usted puede amar a su enemigo, ya usted puede perdonar, soporta. Es un descanso que viene para nosotros y no te afanas por nada. Los líderes religiosos de la época de Jesús no entendieron el significado del día de reposo y ellos fueron estrictamente a lo que decía y no vieron a Cristo en el día de reposo y lo tenían frente a ellos, ¿entiendes? Entonces ellos entendieron ese día de reposo como no hacer nada. Y ellos tenían orgullo en su corazón, ¿verdad? Y el orgullo, hermanos, la autosuficiencia nos bloquea. Impide que recibamos lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Impide que recibamos lo que Él quiere darnos. Por tanto, tenemos que aprender del Señor Jesús. Porque Él es manso, Él es humilde. Y entonces ahí nosotros podemos descansar en Él, por el Señor Jesucristo. Entonces, los fariseos y escribas, ellos no entendieron lo que el Señor estaba diciendo. Entonces ellos decían a los discípulos de Jesús, le decían al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Verdad? Y no obedecen, no siguen la tradición de los ancianos. Fíjense ustedes a qué nivel habían llegado ellos, que habían puesto la tradición de los ancianos como requisito doctrinal y de mandamiento.
incluso para la salvación. Mira el legalismo, ese es el verdadero legalismo. La gente a veces confunde el legalismo con la búsqueda de la santidad. Ah, pero tú eres que eres legalista. Al que busca la santidad le dicen legalista. No. Entonces Jesús los confronta y les dice, no, el comer con las manos sin lavar no es pecado, ¿verdad? No, hermano, es lo que sale, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, es lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón. Porque del corazón entonces le da una lista, salen los adulterios, salen los pleitos, las enemistades, las envidias, todo eso, ¿verdad? De dentro sale. Porque lo que entra va a la letrina, le dice el Señor. Y tan claro les habló el Señor, pero su orgullo religioso no les dejaba ver. Jesús estaba ahí para ellos. El reposo estaba ahí, Jesús, el descanso estaba ahí para ellos. Pero ellos no lo vieron. Ellos no lo vieron. ¿Entienden? Bendito sea el Señor. Y usted y yo tenemos que ver a Jesús. Nos libraríamos de tantos afanes, de tantas afugias. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Sí? Porque el Señor, al ver lo que estaba ocurriendo, Él llama a la gente, venid a mí. Y fíjese, desde el versículo 25 de Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, ¿verdad? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces ya Dios reveló todas las cosas. Ya usted puede conocer a Dios a través de Jesús. Jesús es Dios encarnado. ¿Entiende? Entonces, por cuanto la misión de Jesús era mostrar a Dios a través de Él, entonces Él dice, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo, Jesús, yo los haré descansar. Y es increíble que a veces no deseemos descansar en Jesús. Y entramos para este lado y para este otro lado. Y Jesús ahí, esperando que acudamos a Él, ¿verdad? Porque los fariseos no descansaron en Jesús, ni siquiera lo vieron y procuraban matarlo, matar al reposo. Y de hecho lo mataron. Y se confabularon contra Él. Y toda obra buena que Jesús hacía en el día de reposo, ellos la cuestionaban. ¿Entiendes? Porque ellos entendieron el día de reposo como no hacer nada. No. Y el día de reposo es Cristo, para descansar en Él, para adorarle. O sea, el reposo es Cristo, ya no es un día. Reposamos en Él todos los días. Entonces, ¿cuál era la frase favorita de ellos? ¿Por qué haces esto en el día de reposo? ¿No hay más días para sanar? Sanó al hombre de la mano seca en la sinagoga el día de reposo. Y ellos se enojaron con Jesús. Entonces Jesús le dice, y si un hombre se le cae el burro en un hueco el día de reposo, ¿no lo saca? Entonces, es decir, tan claro les habló el Señor, pero su orgullo les impidió entender. ¿Y ustedes cómo trabajan en el templo el día de reposo y son sin culpa? Jesús los confrontó con realidades,
con realidades, ¿verdad? Sanó el Señor al paralítico que metieron por el techo de la casa de Pedro y lo cuestionaron porque sanó el día de reposo. Sanó al Señor al hombre que había nacido ciego en Juan capítulo 9 y lo cuestionaron porque sanó el día de reposo. Entonces es lícito hacer el bien en ese día. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque, ¿qué tal, hermano? Que el hombre de la mano seca no hubiera ido más, sino solamente ese día a la sinagoga. No recibe la sanidad. Entonces la sanidad de él era para ese día. Así fuera día de reposo. Entonces no se trata de cumplir un ritual que entonces es viernes, víspera del día de reposo, y entonces vamos a empezar el viernes en la noche y apagamos las luces y hacemos esto y después encendemos y hacemos. No. Mire la religiosidad hasta dónde llega. Que cuando ya Jesús está muerto en la cruz, dice, bueno, vamos a enterrarlo rápido porque no nos sorprenda el día de reposo. Acababan de matar a Jesús y estaban pensando en la norma religiosa. No había amor, no había compasión, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces ve usted cómo la misma religión ciega el entendimiento. Por eso cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó en dos, indicando que tenemos entrada al trono de la gracia, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, sin un sacerdote intermediario como en el Antiguo Testamento. Ahora podemos acercarnos al Señor confiadamente al Señor, porque Él es nuestro reposo, porque Él nos oye, porque Él nos perdona, porque Él nos limpia, Él nos sustenta, Él nos llena con su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, amados, el Señor quiere que descansemos en Él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Gloria a Jesús. Llevad mi yugo. Lleven mi yugo, dice el Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Dios no te va a tener como un buey ahí arando, no. Es fácil. La Biblia dice que el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo. Y eso tenemos que experimentarlo nosotros. Bendito sea Dios. Dios, hermano, quiere lo mejor para nosotros. Dios es maravilloso. Y Dios es tan bueno y tan amoroso que envió a Jesús, envió al reposo. Asocia a Jesús con reposo, ¿verdad? Él es nuestro dulce refugio, lo dice la canción, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación es el Señor. Por tanto, no temeremos, por tanto, en Él confiaremos. Por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios toda la vida. Porque recuerda de dónde te sacó el Señor. Y recuerda todo lo que nos ha perdonado el Señor. Aún caminando con Él. Que su misericordia ha estado extendida sobre nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que no hemos sido consumidos conforme a nuestras iniquidades. Pero si nosotros insistimos en desobedecer y persistimos en la desobediencia, entonces Dios va a actuar. Bendito sea Dios. Pero Él quiere ser
tu reposo. Él es el reposo. Simplemente entra en Jesús. Entra en ese reposo, en ese espacio. Ya Él vive dentro de ti por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ámalo con toda tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Y en eso se resume toda la ley. Gloria al Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Ahí está la clave, ¿verdad? Hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Él es nuestro descanso. Gloria al Señor Jesús. El Señor es nuestro descanso. Por eso que el tema es: descansemos en Jesús. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos perdón, Señor, por las veces que no hemos descansado en ti. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos estado afanosos, por las veces que hemos querido resolver situaciones en nuestra fuerza y nuestra sabiduría. Perdónanos, Señor. Y a partir de hoy, Señor, ayúdanos, Padre Santo, oh Dios de la gloria, a descansar en ti, Señor. Renueva, Señor, bendito nuestra mente, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Hoy, Señor, queremos renovar nuestro entendimiento. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a sacar de nuestra mente, Señor, toda idea preconcebida, todo prejuicio, toda idea plantada allí por años, toda tradición, todo evangelio que no va conforme a la Escritura, Señor, toda norma doctrinal, Señor, Padre Santo, que no va de acuerdo a lo que tú dijiste, Padre Santo, bendito Dios. Que no caigamos en el error de los fariseos, Señor, que ponían por tradiciones, Señor, las tradiciones, Señor, como requisito para cumplimiento, oh Padre Santo, y para santidad, oh Dios de la gloria, Padre bueno, poderoso Dios, Señor Jesucristo. Padre Santo, Señor Jesús, hoy, Señor, te entregamos nuestro orgullo, Padre Santo, te entregamos nuestra falta de perdón, nuestros rencores, Padre Santo. Hoy, Señor, quedan aquí, Padre Santo, bendito Dios. Tú nos limpias con tu sangre preciosa y nos perdonas, Señor Jesucristo. Hoy descansamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro reposo. Tú eres nuestro reposo, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Por el Señor Jesús. Bien, amados, vamos a ministrar la cena del Señor. Damos la gloria a Dios. Es un momento especial en donde hacemos esto en memoria del Señor, hasta que Él venga, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y debemos tomar la cena dignamente, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Siempre ir a la cena pidiéndole perdón a Dios, así usted no tenga conciencia de algo malo que haya hecho. Pero si tiene conciencia de algo, es consciente que hizo algo que desagradó a Dios, usted se arrepiente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios, que es amplio en perdonar, le dará ese reposo, ese perdón. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 11, pruébese cada uno a sí mismo, 11:28, y coma así del pan y beba de la copa, ¿verdad? Porque dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados
con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperad unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. O sea, había desorden en Corinto. Y Pablo llegó a poner orden. Gloria al Señor. Pero en este momento, recordemos algo que no debemos olvidar, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa sangre carmesí derramada en la cruz del Calvario para limpieza de nuestros pecados. Bendito Dios. Esa muerte en la cruz para salvación del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Por eso oramos. En esta hora presentamos, Señor, este pan que simboliza tu cuerpo molido en esa cruz, Padre Santo. Oh Dios de la gloria. Cuerpo lacerado, maltratado, herido por nuestras rebeliones. Lo presentamos, Señor, delante de ti, Señor, en esta hora, Padre bueno. Señor, Padre, permite que al comerlo, Señor, sea, Señor, bendito Dios, aceptado por ti y de bendición a nuestras vidas. Presentamos, Señor, esta copa que simboliza tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Sangre que nos limpió, nos limpia y nos limpiará de todo pecado, Señor Jesús. Sangre carmesí derramada allí, Señor Padre Santo, para salvación, para limpiar los pecados de la humanidad. Bendito Rey. Oh, gracias, Señor Jesucristo. Y permite, Señor, que al beber esta copa, Señor, bendito Dios, sea de tu agrado, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, lo inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Allí donde usted está, levante su pan en alto. Y dice la palabra: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pueden comer todos del pan. Levante su copa. Allí, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden beber todos de la copa. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria al Señor, te damos gracias, Padre, por este momento maravilloso. Gracias, Señor, por este momento de cena, por haber compartido tu palabra, Señor bendito, por haberte adorado, por haberte alabado. Gracias, Padre Santo. Bendito Rey, oh Dios Todopoderoso. Bendito Dios, te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Tú eres precioso y maravilloso. Gracias por este momento, Dios de la gloria. Bueno, damos las gracias por haberse quedado en casa escuchando la prédica, descansando en Jesús. Los invito a que descansemos en su presencia, descansemos en Él, porque solo en Él hay descanso. Amén. Muchas gracias porque hace hasta el final. Los invitamos para el martes a las 7 de la noche. Muchas bendiciones. Disfruten el resto del día. Disfruten en cuanto puedan estar en paz con los hombres, en cuanto dependan de ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.